Está. Pues aquí es un poco lo que Hammer propone como nueva medicina. Y dice, las llamadas enfermedades no son el resultado de un mal funcionamiento o malignidades del organismo, sino más bien programas especiales con sentido biológico, creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. No veo a nadie saltando de la silla. Conocéis a este señor, ¿no? Sí. Amigo de todos, ¿no? Creo. Claro, fijaros el cambio de paradigma, ¿no? La afirmación que hace Hammer es de otro, está a otro nivel, ¿no? En otra realidad, ¿no? Dice, las enfermedades son programas, por eso he hablado tanto de programas hoy, son programas especiales con sentido biológico. ¿Qué quiere decir? Que son programas de la naturaleza, ¿sí? Que no es algo raro, sino que forman parte de la vida, de la naturaleza, de la biología, del desarrollo de la vida en la Tierra. Y que a lo largo de esta evolución se han ido desarrollando estos programas especiales, pero que son programas que solo se ejecutan cuando hay un periodo de estrés emocional y psicológico. No se ejecutan porque sí, al azar. ¿Sí? Y además tienen sentido biológico, es decir, responden a una necesidad biológica concreta. Claro, todo esto es muy difícil de encajar, ¿no? Para la medicina de la época o del momento, ¿no? Y aún a día de hoy todo esto sigue siendo muy difícil de encajar. Devuelve la enfermedad a lo humano. Pero es que este señor no solo dijo esto, sino que además lo demostró científicamente. Y ahora vamos a ver un poco más cómo él demuestra científicamente, ya que estamos, ¿no? Estos médicos que lo quieren todo científico, pues también se puede explicar científicamente. ¿Sí? No es una teoría. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a verlo. Entonces, lo primero, había programas que eran habilidades aprendidas, programas conductuales, había programas biológicos, y dentro de los biológicos hay otros programas, ¿sí? Que son las enfermedades. Entonces, cuando una persona enferma, no es que enferme, es que se le ha activado un programa biológico. Es muy diferente, ¿eh? Y responde a una necesidad biológica concreta. Porque la naturaleza, la biología no hace nada por casualidad o por... ¿sí? Está muy bien diseñada, porque lleva diseñándose millones y millones de años. Luego, que nosotros no entendamos por qué la biología hace lo que hace es otra cuestión. Pero en principio la biología sigue su curso natural, ¿sí? Que es donde está el sentido común de las cosas. ¿Vale? Y entonces entendemos que son programas que no son un capricho, sino que están creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. O sea, que las enfermedades nos están ayudando. Esto es lo contrario de lo que nos ha contado, ¿no? O sea, ahora resulta que el problema en realidad era una solución. Lo que pasa es que lo vivimos desde el inconsciente y entonces no lo entendemos. ¿Vale? Pero bueno, esto lo vamos viendo, ¿vale? Pero de momento ya cambio de paradigma, ¿eh? Entonces, claro, está claro que no vamos ahora a aprender a sanar con los pies. Hay que aprender a sanar pues con la mente, ¿no? Con la cabeza. O sea, no vayamos abajo, sino arriba. Bueno, pues la primera ley, ya, ¿vale? Eso era, lo primero no era la primera ley, sino era un poco la explicación o el resumen de Hammer. Y la primera ley dice que el programa especial con sentido biológico tiene su origen en un choque emocional que ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. Esto es brutal, porque está relacionando la psique con el cuerpo y con el cerebro. Todo está relacionado, ya no está por separado, ahora está todo junto. Él era oncólogo y lo que estudió primero eran enfermos con cáncer, pero luego lo extendió a cualquier enfermedad cancerígena, lo que llama él enfermedades oncoequivalentes. ¿Sí? Y resulta que las enfermedades oncoequivalentes eran el 99% restante, y lo único que él excluyó eran, creo, los traumatismos, los envenenamientos, pero patologías que se dan en el cuerpo, que activa tu biología, todo seguía estas leyes. Todas las patologías seguían estas 5 leyes. Vale, vamos a ver esto de psique, cerebro, órgano. Cuando hablamos de psique, que es esta parte más abstracta de la mente,
lo que veremos es que cuando se activa el programa lo que hay es una respuesta emocional. ¿Sí? Y veremos que esta respuesta emocional se corresponde con un conflicto emocional. ¿Vale? Pero lo vamos explicando. Cuando hablamos del cerebro, lo que Hammer encuentra es una respuesta electromagnética y él le llama foco de Hammer. Y aquí lo podéis ver, el foco de Hammer. ¿Vale? ¿Esto qué es esta imagen? Esta imagen sería un TAC, una tomografía axial computerizada. ¿Sí? Es como si escaneamos la mente y hacemos una foto haciendo una sección aquí y veíamos esta parte del cerebro seccionada y ve esta marca, ¿no? Como esta diana, ¿no? Como que se crea como una onda, ¿no? Una marca a nivel cerebral física. Física, que la puede ver utilizando la tomografía axial computerizada. Y esto ya es ciencia, ¿eh? Esto ya es medir y observar, no tiene más que esto, ¿eh? Y finalmente en el órgano lo que vamos a ver es una respuesta física que llamamos síntomas, patologías, enfermedades, etc. Pero está todo correlacionado, ¿sí? Es decir, el foco sale en un punto que activa este síntoma, no otro. Y el conflicto emocional da en un punto del cerebro y no en otro. Entonces esto, claro, esto a él ya, cuando él vio esta marca en el cerebro, se pasó 3 días observando esto y que estaba perplejo. Dice, no puede ser, no se lo creyó. Pero cuando empezó a hacer más TACs y todos los enfermos de cáncer de páncreas tenían esta marca en el mismo punto, dice, ostras, Dios mío, el tío estaba como temblando, ¿no?, de lo que estaba descubriendo. Entonces la pregunta sería, ¿cualquier shock o impacto emocional va a activar un programa o enfermedad? ¿Qué situaciones emocionales son las que activan programas? Pues se tienen que dar 3 circunstancias. Tiene que ser dramático, si no vale, se me ha colado una persona cuando estaba comprando el pan. No, eso no es un choque emocional dramático, ¿vale? A lo mejor es pues que se te muere un hijo o que te echan del trabajo. Tiene que haber algo fuerte. Segundo es, ¿qué es inesperado? ¿Qué quiere decir inesperado? Que te pilla a contrapié. Aquí vemos el portero en un penalti, ¿no? Se tira para un lado, pero la pelota va para el otro. Entonces ya no puede hacer nada porque ya está a contrapié, ya está vendido, ¿no? Por lo tanto ya le meten el gol sí o sí. Y tiene que ser, de alguna manera, vivido en soledad. Vivido en soledad no es que yo estoy viviendo solo en casa, es que ese conflicto emocional o choque emocional no lo puedo explicar a nadie porque nadie me va a entender, por ejemplo. Si yo soy el dueño de una empresa y tengo que cerrar la empresa y mis amigos eran los trabajadores y para mí es un shock cerrar la empresa, pero yo no lo puedo explicar a mis amigos porque son los que estoy despidiendo. Entonces lo digo en soledad. O este niño, por ejemplo, tiene un choque emocional, una pelea entre sus padres, claro, lo está viviendo en soledad porque no se los puede explicar a ninguno de los dos padres, ni al padre ni a la madre, ¿no? Y un último punto, pero que este es un poco, lo pongo así como aparte, claro, el impacto emocional o el choque emocional no tiene una solución satisfactoria en el tiempo, porque si se resuelve al cabo de 2 minutos, pues no tiene más trascendencia. Por ejemplo, el portero se tira para un lado, la pelota va hacia el otro, pero si sale fuera de la portería, ya no entra el gol, con lo cual ya ahí ya no hay continuidad en el tiempo de ese conflicto. Se resuelve prácticamente al instante, ¿no? Entonces, si entendemos estas 3 características, pues también entendemos que no vamos a enfermar tan fácilmente. O sea, no se va a disparar un programa biológico tan fácilmente. Y entonces aquí lo he puesto un poco así. Dramático, inesperado, vivido en soledad. Este es el shock. ¿Sí? Las 3 a la vez. Y entonces podríamos decir que si no se solucionan en tiempo, ¿qué va a pasar? Que el choque emocional se convierte en un conflicto emocional. Ya no es algo puntual, es algo que va a afectar a mi vida en el día a día, y eso se llama conflicto emocional. Por eso es importante también añadir esta parte de que no tiene una solución en el tiempo, porque si no podía ser un susto, ha sido un susto. Oye, que hay un accidente en la carretera. Ostras, y mi marido estaba conduciendo por esa carretera. Tu marido llega a casa, era el accidente de otro coche. Ya pasa el susto, ¿no? No es mi marido que se ha accidentado, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tienen que dar toda esta serie de combinaciones para que se active una solución biológica
o programa biológico. Entonces, por eso cuando hablamos de respuesta emocional, yo creo que lo suyo es hablar de conflicto emocional. ¿Vale? ¿Qué es este foco de Hammer? ¿Qué es esto de respuesta electromagnética? Bueno, ya dijimos que el cerebro era un circuito eléctrico y que se puede medir la frecuencia electromagnética con un electroencefalograma. Por lo tanto, lo que se ve aquí, ¿qué es esta marca? Esta marca es lo que Hammer llamó una ruptura del campo electromagnético del cerebro en un punto determinado. Se rompe esa armonía o ese equilibrio electromagnético del cerebro en un punto concreto. Y como se rompe, pues se da este fenómeno, como decías tú muy bien, ondulatorio, ¿no? Porque los campos electromagnéticos son campos ondulatorios. Por lo tanto, lo que vamos a ver es qué pasa cuando yo afecto a un campo electromagnético, pues que se ven estas circunferencias concéntricas, como una diana, ¿no? Pues se llama un foco, ¿no? Porque es como una diana, ¿no? Y como, aquí se ha visto un poco, ¿no? La diana, ¿no? El flechazo. Y él llamó a estos puntos, los llamó o los interpretó como unos relés. ¿Sabes qué es un relé? Relé es como un interruptor, pero que no es manual, es eléctrico. Es un pequeño circuito eléctrico que activa o desactiva un circuito eléctrico mayor. Por lo tanto, lo que me está diciendo de que en estos puntos están los interruptores que van a activar o desactivar los programas, las enfermedades. Perdón, dijo, pues caramba, si yo empiezo a localizar estos relés, lo que voy a tener es los interruptores que hay en el cerebro que abran y cierran circuitos que activan y desactivan programas biológicos que llamamos enfermedades. Ostras, claro, esto es un cambio de paradigma. Y además esto es científico, porque se puede medir y observar y se puede replicar el experimento con otras personas con la misma enfermedad y encontrar que tiene el mismo foco en el mismo punto, en el mismo relé. Entonces Hammer desarrolla mapas cerebrales detallados de la ubicación de estos relés, conflicto emocional asociado y órgano afectado. Hace la cuadratura del triángulo, ¿no? Lo que llamamos, ¿no? Psique, cerebro y órgano. Yo he puesto un ejemplo de mapa cerebral de los relés, que en este caso es el ectodermo, que esto lo veremos más adelante. El ectodermo esto sería una sección del cerebro que haríamos por aquí, ¿vale? Y entonces veríamos esto, que sería esta forma así redonda, ¿no? Y aquí, si os dais cuenta, hay muchos relés, ¿vale? Ahora no los vamos a ver todos, pero fíjate, está un relé de la tiroides, un relé del esmalte dental, un relé de los conductos faringeos, la musculatura bronquial, la laringe, el páncreas, las venas coronarias, la mucosa vaginal, la mucosa rectal, la vejiga derecha, la vejiga izquierda, la retina, el cuerpo vítreo cristalino, las vías biliares, las pancreáticas, el duodeno, el corazón, la vesícula seminal, el oído izquierdo, el oído derecho. Claro, toda la gestión de los órganos se hace desde el cerebro y a través de estos relés. Hay más mapas de estos, pero esto lo veremos en la tercera ley biológica, cómo son estos mapas. ¿Vale? Y esto funciona así en cualquier ser humano, no hay diferencia. Vale, entonces, ¿cómo él hace estos mapas? Con un TAC cerebral, que se llama lo que sería una tomografía axial computerizada, que algunas veces a alguien le han hecho alguna, ¿no? Pues él se pasó, como era oncólogo y estaba en un hospital, pues tenía acceso a estas máquinas y pudo hacer muchas investigaciones de muchos pacientes y al final pues pudo desarrollar todos estos mapas, ¿no? Vale, entonces yo aquí ahora hago una reflexión. El programa especial con sentido biológico tiene su origen en un choque emocional, ok, pero ¿ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano? ¿Es simultáneo? Sí, ¿no? Vale. Pero que ocurra simultáneamente, ¿sí? ¿Eso excluye que exista una relación causa-efecto? Es decir, ocurre a la vez, pero ¿verdad que habrá algo que será causa? Habrá una parte que será causa y otra parte que será efecto, aunque sea al instante.
Es como cuando me miro en un espejo, la imagen aparece en el espejo instantáneamente, pero yo soy la causa de la imagen. Y el espejo es el efecto, aunque es simultáneo, ¿no? Pero eso tiene un tiempo, ¿no? El impacto es como un impacto, ¿no? Y eso tiene un tiempo de... No, ocurre simultáneo, es tan simultáneo como cuando te miras en un espejo. Lo que pasa es que hay una causa y un efecto, que eso es muy importante tener en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué digo que es importante? Porque entonces la pregunta que me hago es, ¿qué es causa y qué es efecto? ¿El órgano es la causa y la psique el efecto? ¿O la psique es la causa y el órgano el efecto? Porque estamos dando la vuelta al paradigma, le estamos dando la vuelta a lo que es causa y efecto. ¿Sí? En el paradigma actual dicen que la causa de la enfermedad es externa al cuerpo. ¿Sí? Pues la contaminación, ya lo hemos dicho repitiendo, ¿no? La alimentación, los hábitos de salud, etc. Y por lo tanto el efecto es interno al cuerpo, es en el órgano, ¿no? La relación es desde fuera hacia adentro. ¿Qué pasa? Que claro, a la vista de los descubrimientos de Hammer, esto no puede ser así, porque la causa es interna y es la psique, la parte emocional evidentemente, ¿y qué va a ser el efecto? El efecto es externo, es en el órgano. Fíjate que es un doble cambio de paradigma, porque lo que era interno ahora es externo, lo que era externo es interno, y lo que era causa es efecto, y lo que era efecto es causa. O sea, le hemos dado la vuelta por completo a lo que teníamos establecido. Y por eso es un cambio de paradigma, en toda regla. Pero bueno, claro, hay que mover creencias, ¿no?, para integrar todo esto. Es una cosa hace años que a mí esto me ayuda muchísimo también, pero yo tenía una alergia, bueno, yo de repente desarrollé una alergia a los gatos. Ah, qué bueno. Y yo ya tenía una edad que sería 12 años o así. Y entonces yo no podía tocar un gato. Hasta hace unos 5 años para atrás no podía tocar un gato. Eso es un programa. Pero tú imagínate una cosa, yo te lo quiero comentar porque es real y pues si puedo... Sí. Por favor. A mí me ayudó mucho, ¿no? Porque yo llegaba a casa de alguien sin saber que había gato ahí, porque esa persona, como sabía que yo me pasaba esto, lo guardaba y yo no sabía que tenía gato. Y yo me ponía enferma. Sí. Es curioso, ¿eh? O sea, que yo no estaba predestinada, o sea, yo mi mente no es que estaba como sugestionada. Entonces un día pensé, ¿cuándo se inició este proceso de los gatos? Y yo en una meditación leí un libro de biodescodificación, pero tipo auto, ¿no? Sí. Y vi el momento, bueno, yo creí ver el momento en el que se desarrolló eso. Entonces me vi a esa edad con mi hermanito, con un gatito, con una pérdida de inocencia, con una persona, o sea, yo vi un ataque, ¿no? Pero claro... Eso es un choque emocional. Sí. Pero yo pensé, bueno, a ver, esto lo estoy viendo, pero puede ser que, mira, no sé cómo explicar, pero lo vi clarísimo. Yo viví la emoción y todo sin haber... ¿Qué hice? Me fui a casa de mi hermana que se había comprado un persa. Sí. Y no me pasó nada. Porque habías tomado conciencia. No me pasó nada, yo me quedé... Has Lo que pasa es que eso está... sanado la mente. Pero no del todo, ¿eh? O sea, porque yo a veces... No. O sea, pero es increíble esto. Pero es increíble. Real, ¿eh? Sí. Eso es Real, ¿eh? así son las alergias. Ahí de alguna manera se ha programado una alergia a un gato cuando en realidad el gato no pinta nada, ¿no? Porque lo que hay es un choque emocional, pero el inconsciente lo graba todo, ruidos, olores. El pelo de gato, eres alérgica a lo que es la proteína del pelo de gato. Por eso en una casa normalmente, aunque esté el gato escondido, quedan pelos. Sí, pero si yo no sé que hay un gato ahí, ¿cómo Pues están los pelos del gato. Tu y inconsciente, ahogarme y todo, tenerme que ir al hospital? tu inconsciente lo sabe. Es increíble como por eso que lo que estás hablando... Vale, entonces, claro, lo que aquí sucede es que Hammer se da cuenta de que tiene que haber una inversión de pensamiento de lo que es el estamento médico y la institución médica, pero ¿está dispuesto la medicina a hacer esta inversión de pensamiento? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sanamos ahora? ¿El órgano o la psique? ¿No? Porque, claro, en el nuevo paradigma, ¿qué es más importante? ¿Sanar la causa o sanar el efecto? Como ha explicado la compañera, ella sanó la psique y el efecto sanó. Entonces, en el nuevo paradigma esto es posible, en el otro no. Y si se da es de casualidad, no porque se esté aplicando un conocimiento a ciencia cierta, ¿no? Entonces aquí sí tiene sentido ahora en este paradigma sanar la psique, y luego ya veremos qué pasa con el cuerpo, que puede ser que sane o por lo menos algo va a cambiar.
y muy probablemente la recuperación de ese órgano va a ser mucho más eficiente. ¿Sí? Claro, esto es un nuevo paradigma, no va a funcionar el 100% de las veces, porque ¿cuánto tiempo llevamos desarrollando este paradigma? Muy poco. ¿Qué apoyo institucional hay? Nulo. Entonces nadie apuesta por esto, es muy difícil de que esto de alguna manera sea el santo grial, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto es que puede ser de gran ayuda a día de hoy y más adelante a lo mejor ya no es de gran ayuda. Es el leitmotiv, bueno, es el, ¿cómo llamarlo? Es el no va más, ¿no? La medicina más moderna va a ser la que aborda la psique, no la que aborda el órgano o el cuerpo. Pero estamos en un inicio, ¿no? Tú comentaste, ¿no? De que la primera generación lo niega, ¿no? La segunda lo empieza a probar, ¿no? Y la tercera generación dice, hemos perdido el tiempo, ¿no? Bueno, estamos en la primera. También es cierto de que con todo lo que aportó Hammer no hace falta hacer TAC cerebral, porque los mapas ya están hechos. Entonces tú ya sabes. Si tú tienes claro el diagnóstico médico, cuál es la patología, tú puedes hacer una ingeniería inversa y a partir de ese diagnóstico encontrar el conflicto emocional, sin pasar por el TAC. Entonces lo del TAC es... Hombre, lo del TAC sería más bien para descartar que no sea realmente una contaminación ambiental. Porque, por ejemplo, gente que ha trabajado en una fábrica con mucho polvo, de amianto y esto que se cuenta, pues puede ser que a lo mejor el amianto le ha hecho los pulmones, ¿no? Le ha destrozado los pulmones, pero a lo mejor le hacen un TAC cerebral y sale un foco. Entonces también hay un componente emocional que ha coincidido con que trabajaba en esa fábrica. Pero también es cierto que no todos los que han estado en contacto con el amianto han desarrollado patología en el pulmón, igual que no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Entonces, por lo menos ya nos planteamos de que la parte emocional es lo primero que hay que observar. En tu caso, que no encuentras la parte inconsciente que activa la alergia, pues no vamos a desechar todo lo otro. No lo vamos a desechar. Pero al final es como una especie de combinación, ¿no? Sí. Como una medicina más integrativa, ¿no? Yo sí sigo en esa línea, además Correcto. estoy al 100% en que Hammer ha abierto el nuevo paradigma, eso está claro. Pero la manera de resolverlo, como tú dijiste, ¿no? Hammer tampoco era un terapeuta. No sabía de la psicología del inconsciente y esas cosas. Sabemos dónde está el conflicto, pero ahora tenemos que ver cómo liberarlo, ¿no? Y ya está. Pero está. Sí. Yo creo que si a esto, que es tan reciente, le damos un periodo de tiempo en el cual se desarrolle, entonces podemos ver si realmente es efectivo. No, sí, Claro, seguro. como es tan incipiente, pues podemos considerar que sí que lo es, pero no está demostrado, ¿no? ¿Cómo se Bueno, demuestra? hay Con casos el reales. tiempo. El problema es que... Con el tiempo se podrá ver si esto se desarrolla y si la medicina va por este camino, que yo creo que sí, que es a convencernos cada vez más que la psique es la que impera en todo, entonces resolveremos mucho más Claro, por eso... a nivel de salud. Claro, entonces, siguiendo con tu reflexión, claro, ¿conocemos a alguien que ha sanado su cuerpo mediante la sanación de su psique? Claro, en la medida en que más gente consiga esto o logre esto, va a ser más evidente y más fácil para todos. Pero eso es como un inconsciente, el inconsciente colectivo, ¿no? Va también evolucionando. Pero claro, ahora hay como milagros de gente que lo ha logrado, ¿no? Pero llegará un momento en que esto va a ser la norma. Pero no estamos en la norma, estamos ahora en... ¿no? Le llaman, oh, un milagro, ¿no? Ha remitido un tumor porque hizo una terapia emocional y... Bueno, las personas que se dedican a hacer este tipo de sanación de la psique y que más o menos tienen un don o tienen una capacidad o tienen una habilidad, suelen tener un 80% de éxito. Lo que pasa es que no el 80% de la población acude a estos terapeutas. Entonces, claro, es un 80% del 1% que acude. Claro, el impacto social es mínimo, pero para el terapeuta está en su salsa, ¿no? Es que un 80% de sanación, ¿cuántas personas sana la medicina convencional de gente que está en el hospital? Muchas se quedan, no tiene un 80% de éxito. No. O sea, esto Pero puede... esta pregunta, ¿tú cómo la contestas? Claro, aquí la pregunta esconde qué es causa y qué es efecto. Claro, Hammer no solo hace una teoría, sino que hace una investigación
científica en toda regla, ¿no? ¿Por qué podemos afirmar que lo que Hammer descubre es mediante el método científico? Pues, por ejemplo, dice, Hammer estudia 2.000 pacientes de cáncer que los tenían en su hospital y todos reconocen haber sufrido un choque emocional previo. ¿Sí? Son 2.000 pacientes que coinciden. ¿Sí? Eso ya es algo que se puede observar y medir. Pero es que además, fijaros lo que hace Hammer. Hammer estudia 650 tomografías del cerebro que le mandan desde otros centros hospitalarios, que no son pacientes suyos. Y solo viendo esas fotografías, esas imágenes, tiene un 100% de aciertos en sus diagnósticos. Pues simplemente observando dónde se ubica el foco. O sea, puede hacer diagnósticos a distancia, simplemente con la información que le da el foco de Hammer, dónde está ubicado, el tamaño que tiene, la forma, etc. Y puede decir si está en una fase ya terminal, a sus inicios. O sea, la información que le aporta es algo que supera sus expectativas, ¿no? Sí, el foco le daba información del nivel de la enfermedad. Totalmente, porque el tamaño del foco es el tamaño del conflicto. Si hay más carga emocional o menos, si lleva más tiempo o menos, si está en una fase de conflicto activo o una fase de reparación del conflicto. Es un mapa, entonces cuando tú tienes el mapa no te puedes perder. Es un auténtico mapa del cerebro, ¿sí? Entonces, claro, cambia por completo Entonces, claro, la mente y el cuerpo en este nuevo paradigma no pueden estudiarse por separado, porque forman una unidad, ¿no? Y esto es lo que tanto han anhelado los científicos, algo que les demuestre que la parte más metafísica y la parte física están unidos. Pues claro que están unidos, y el cerebro es el puente que une ambos mundos, la metafísica con la física. Y además hay un mapa que te dice cómo se une y se relaciona la psique con el órgano. Claro, no es premio Nobel, esto está a otro nivel de premio Nobel, pero evidentemente pues, se ha silenciado todo, ¿no? Entonces, y aunque sea redundante, porque claro, como esto es un poco cambio de paradigma, pues hay que repetirlo varias veces, ¿qué nos diría Hammer? Hammer nos diría, las causas de las enfermedades son internas y su origen se encuentra en la psique de cada individuo. Por lo tanto, si las causas son internas, ¿sí? Pues la solución de las enfermedades es interna y la solución se encuentra en la psique de cada individuo. Pero como hemos comentado, a veces no es tan fácil acceder a esa psique. Y entonces tenemos que usar otros remedios, soluciones más externos, que sabemos que no solucionan, pero que por lo menos son paliativos, ¿no? Y aquí he hecho un poco una animación. Digo, pues como la mente es causa y el cuerpo es un efecto o un espejo, pues tengo un choque emocional, hace un foco y crea un síntoma, otro shock, otro foco, y se irían activando pues, los síntomas o los programas biológicos. Este sería un poco la secuencia. Esto sucede de manera instantánea, aunque evidentemente la mente es causa y el cuerpo es efecto o espejo. Entonces el cuerpo va a reflejar mis estados emocionales, porque hablamos de conflictos emocionales. Con lo cual, ¿quién o qué nos enferma? Esta pregunta, si es en este paradigma, pues evidentemente nos enfermamos nosotros, pues porque somos nosotros los que activamos los conflictos, las emociones, la psique, los programas, ¿sí? Habitan en nosotros. ¿Cómo es este nuevo paradigma? Pues la primera ley nos dice que el programa especial con sentido biológico tiene su origen en un choque emocional. Por lo tanto, sucede en la mente. Con lo cual, si solucionamos el choque emocional, pues se desactiva el programa. Es así de fácil, pero luego así de complicado, ¿no? Porque, si se activa un programa por un shock, pues si soluciona el shock, se desactiva el programa, ¿no? Es ese relé que hace on-off. La cuestión es cómo accedemos a ese relé para que de on pase a off. Y eso es un poco lo que se ha ido desarrollando a partir de Hammer con lo que se llaman los terapeutas que han heredado estos conocimientos y que han sido las personas que de alguna manera
han ido desarrollando técnicas o herramientas para poder acceder a esa parte de la mente donde está el choque emocional. Esto lo veríamos más en una charla sobre terapias emocionales, pero como estamos con las leyes biológicas, pues de momento lo dejamos aquí aparcado. Entonces ya vemos que la llave de las enfermedades, la llave, ¿no?, está en nuestra mente, y pues porque Hammer así nos lo demostró, ¿no? Por lo tanto, sigo sin ver a nadie saltando de la silla. Y cada vez hay menos gente, con lo que cada vez hay menos probabilidades que salte la gente de la silla. Claro, ¿qué pasa? Que la nueva medicina germánica de repente nos empodera, nos devuelve la capacidad de sanar sin ayudas externas, de ser auténticamente soberanos de nuestra propia salud, ¿no? Pero claro, ser soberano también implica ser libre, ¿no?, de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que la libertad conlleva una responsabilidad. Por lo tanto, también de repente nos convierte esta medicina en los responsables de nuestra propia salud. Y está claro que no todo el mundo quiere asumir la responsabilidad de su salud. Y la delega pues, a un médico, a una terapia alternativa, a unas charlas energético-espirituales. No quiero ir contra nada ni contra nadie, pero que de alguna manera esa persona está escapando de su responsabilidad y de autoempoderarse, de su propio empoderamiento, ¿no? Él tiene el problema, pero a la vez es la solución, ¿no? Un poco es lo que ahora vengo a contar, ¿no? Así como los programas o enfermedades se activan desde emociones que habitan en nuestro inconsciente, con la toma de conciencia se pueden desactivar. Por ejemplo, cuando experimentamos y expresamos verbalmente estas emociones. Eso sería una toma de conciencia en toda regla, porque yo lo puedo expresar verbalmente y darme cuenta de que tenía un bloqueo emocional y que eso activaba esa enfermedad. Y entonces, ¿qué emociones son las que tenemos que expresar verbalmente? Pues son las emociones que hemos llamado de supervivencia. Evidentemente la alegría queda descartada, porque eso no va a provocar enfermedad. ¿Qué? Pero a lo mejor expresar alegría, lo que hace es activar más alegría. Sí, pero cuando tengo una rabia activa, esto es como una sopa, están todas las emociones mezcladas. Entonces, claro, la alegría está, pero también está la rabia, y el resultado no es 100% alegría. Entonces, cuando yo me libero de la rabia, entonces sí puedo experimentar 100% alegría, ¿no? Que es un poco la emoción del ser, la emoción más elevada, a la que todos aspiramos como seres humanos y que no tengo ninguna duda de que esto es el devenir de la humanidad, ¿no? De ir transitando cada vez más hacia esa emoción de alegría e ir dejando atrás estas emociones de supervivencia. Pero para eso nos tenemos que empoderar y ser capaces de hacer este trabajo individual, ¿no? Porque entonces desde la evolución individual se da la evolución colectiva y responsabilizarnos. Total, que tenemos que empezar a practicar la toma de conciencia, ¿sí? Y pues, a ver, ¿dónde se enseña esto? ¿O dónde, más que enseñar, dónde se practica, ¿no? ¿O cómo lo puedo practicar? Bueno, pues cada uno sabrá, ¿no? Yo no sé. Hay libros, hay cursos, ¿no? Hay técnicas, ¿sí? Pero es una habilidad que tiene nuestro cerebro y que la podemos desarrollar y potenciar, y que nos puede liberar de muchas patologías, de muchos síntomas, de muchos programas que no deseamos. Por lo tanto, ya un poco ya para acabar, todas las respuestas están en tu mente, en tu caja de Pandora, ¿sí? De alguna manera, el problema y la solución están prácticamente uno al lado de otro, más juntitos no pueden estar, porque aquí ya no vamos a buscar causas externas, vamos siempre a hacer una autoindagación. Por lo tanto, otra cosa que podíamos afirmar es que nunca des tu poder a algo externo, porque entonces estás renunciando a tu capacidad mental y de alguna manera entregar el poder a algo externo te desempodera a ti, y quería comentar también, y que de alguna manera estás rechazando la responsabilidad que todos tenemos, ¿no?
como dije antes, cada palo aguanta su vela, pero cada palo se responsabiliza de su vela, ¿no? Y creo que con esto acabamos la primera ley biológica de la nueva medicina germánica. Y el próximo día, si se dan las circunstancias adecuadas, veremos la segunda ley. ¿Vale? Así, la primera ley la repito: el programa especial con sentido biológico tiene su origen en un choque emocional que ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano. Y la segunda ley nos dice que todo programa especial con sentido biológico se desarrolla en dos fases, siempre que exista una solución al conflicto emocional. Entonces, lo que veremos en la próxima exposición es en qué consisten estas dos fases de la enfermedad. ¿Sí? Y lo veremos con mucho detalle, porque esto también nos va a llevar a darnos cuenta de si hemos estado enfermos alguna vez, si podemos identificar estas dos fases. Entonces lo veremos con mucho detalle. Y este es el gráfico de las dos fases, que ahora se ve muy complicado, pero que ya lo iremos desgranando poquito a poquito. Y nada, gracias por asistir, gracias por colaborar, por las aportaciones. Nos vemos en la próxima.